el libro, justamente nos va a hablar de los caracoles que existen en la costa ecuatoriana. Pero antes, para iniciar, doctor, bienvenido, ¿cómo está? Bienvenido a Cosas que Pasan en el WQ Radio. ¿Cómo inició esta idea de escribir un libro de caracoles de nuestro país? Muchas gracias, sí. En realidad, desde hace muchos años empecé a recoger caracoles cuando salía por las playas de Punta Carnero y veía los caracoles en la arena, y habían algunos que me llamaban la atención por su forma, por sus características, y entonces yo empezaba a recogerlos. En esa época iba con la que ahora es mi esposa, hacíamos caminatas. Eran enamorados en esa época. Eran enamorados. Éramos enamorados. Ah, Así, o éramos, sea que nació desde ahí el amor. Sí, desde ese momento, y todavía seguimos juntos, sí. Mire qué bonito recuerdo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y esta biodiversidad del Ecuador, que no solo se encuentra en estos grandes paisajes, ¿no? Sino que también en todo esto, por ejemplo, con lo que estamos hablando ahora, de los caracoles de nuestra costa ecuatoriana, entonces. Así es. Bueno, Ecuador es un país privilegiado por ubicarse justamente en la línea ecuatorial. Nosotros tenemos influencia de faunas, tanto del norte, es decir, de aquellos caracoles que viven en California, por ejemplo, hasta el Ecuador pueden, digamos, encontrarse acá. Lo mismo de la corriente de Humboldt, que nos arrastra caracoles desde Chile hasta Ecuador. Y encima de eso tenemos las Galápagos, ¿ya?, que corresponde a una fauna indo-pacífica, de tal suerte que este es un país privilegiado en cuanto a caracoles, porque los caracoles que hay en Costa Rica, que hay en México, nosotros los tenemos aquí. Y doctor, después de todo ese análisis que usted ha hecho de muchos años, ¿cuántos aproximadamente, o no sé si hay un dato real, de cuántos tipos de caracoles existen en nuestro país? A ver, los que hace al caracol, o sea, la concha es un molusco, ¿ya? Moluscos en la actualidad se ha llegado a comprobar que hay más de 100.000 especies, Wow. de tal suerte que encontrar caracoles en la costa del Pacífico es bastante probable, porque hay miles de especies que viven en nuestro océano. Es decir, que usted ha tenido la oportunidad de ver muchísimas de esos y reportarlos o documentarlos en este libro. A ver, inicialmente lo que yo hacía es que los iba guardando en cajas, en frascos, no tenía la idea de hacer alguna cosa artística, hacer, por ejemplo, ponerle una pantalla, hacer una lámpara, hasta que en alguna ocasión tuve la oportunidad, ya como médico, de participar en un congreso de medicina tropical en las Galápagos. Y estando en las Galápagos, visité el museo que tenían en las Galápagos, en la isla Santa Cruz. Y me llamó la atención, estando ya en el museo, que los caracoles que había ahí estaban identificados por familias, por géneros, por especies. Y yo me pregunté, bueno, yo tengo tantos caracoles y ninguno sé cómo se llama. No tenía idea de tantos años recopilando, doctor. Exactamente, eran años de ir guardando. Y hay un detalle, cuando yo encontraba un caracol nuevo para mi colección, anotaba el lugar, ¿no?, la fecha y la identificación del caracol. Bueno, en esa época anotaba solamente el lugar, pero posteriormente, ya de regreso al continente, fue cuando decidí que tenía que encontrar un libro que me ayudara a clasificar y a identificar los caracoles. Entonces, regresando al continente, fui a la librería científica y pedí que me vendieran algún libro para identificar caracoles. ¿Cuánto tiempo le llevó la identificación de los caracoles que usted ya había recolectado por muchas décadas? Sí, yo diría que por lo menos yo empecé ya a identificar caracoles hace unos 20 años o 30 años empecé a identificar caracoles, pero solamente hace unos 5 años empecé a tomarle fotos a los caracoles del Ecuador exclusivamente. Por eso este libro solamente tiene caracoles que yo he encontrado en Ecuador, y ahí dice dónde lo he encontrado. Es decir, que puede ser que muchos de estos tipos de caracoles solamente existan en nuestras playas, o hay alguna confirmación. A ver, por lo general, los caracoles que encontramos en Ecuador también los podemos encontrar en el Perú, o los podemos encontrar en la parte de Colombia, ¿no? Pero hay caracoles que son exclusivos de ciertas zonas. Yo tengo por ahí en el libro, por ejemplo, un Pecten magnificus, ese es el nombre de la especie, que me obsequió el presidente Novoa, el doctor Novoa Bejarano. Me obsequió ese Pecten, ¿no? Y es exclusivamente de las Islas Galápagos. Ese no va a encontrar en ninguna otra parte, ¿ya? Es exclusivo de allá. Y usted tiene entonces toda esta recolección que ha hecho por muchos años de estos caracoles en algún lugar especial.
Bueno, sí, de a poco, al principio los tenía guardados, pero ya los fui sacando. En la actualidad he hecho como un pequeño museo. ¿Por qué? Porque muchos caracoles también me los fueron regalando. Había personas que iban de viaje y me traían, mira, te encontré este caracol. Y yo lo recibía, bueno, ya lo identificaba y lo iba metiendo en la colección. Yo tengo más o menos una colección de unos 1000 caracoles. Se le iba a preguntar justamente aproximadamente cuántos caracoles. 1000 Sí, caracoles. sí, 1000 caracoles ya identificados y expuestos ahí para cuando alguien me pregunta, ¿y este caracol? Le digo, es tal clase de caracol. Así es, bueno, le quería también preguntar qué importante que es, ¿no? El poder reconocerlos para todos los ecuatorianos y poder, Bueno, que puedan reconocer estos tipos y diferenciar qué tipo de caracol es. al principio, cuando yo empecé a conseguir los libros para identificar los caracoles, me pasaba mucho tiempo tratando de encontrarlo en el libro, hasta que después me di cuenta que los caracoles se pueden identificar por familias. Entonces, hay familias, vamos a suponer la familia Muricidae, y en la familia Muricidae hay una determinada cantidad de caracoles. Entonces, yo en la actualidad, cuando quiero identificar un caracol, me voy a la familia en el libro. Busco la familia, ya empiezo hasta que encuentro la especie. Doctor, ¿este libro puede ya ser utilizado como una herramienta educativa entonces? Totalmente. Porque ha sido cuántos años de trabajo, recopilación, documentación que usted ha empleado aquí. Sí, una vida entera. Desde que empecé a coger caracoles, yo tengo 55 años recogiendo caracoles y digo siempre que no voy a dejar de hacerlo. Cada vez que voy a la playa, si encuentro uno nuevo, lo incorporo a la colección. Y cuando se va de viaje también tiene esa afinidad por recoger también caracoles de otras playas en el mundo. Sí, a pesar de que, por ejemplo, en los lugares que cuando hemos ido de viaje no nos dejan, por ejemplo, en las islas del Caribe, no se puede, claro. no nos dejan coger caracoles. En la playa no nos dejan. Muchas veces he tenido que comprarlos en ciertos lugares donde venden caracoles. Y hay sitios donde se pueden encontrar maravillas de caracoles, ¿no? Uno puede ir con un carrito así como en un supermercado y va metiendo un caracol aquí, un caracol, y llega con el carrito a la caja y en la caja le pone y el valor es tanto, ¿no? Entonces sí, se puede comprar caracoles. Doctor, ¿dónde las personas pueden encontrar este libro? Ya saben, son más de 55 años de recopilación, de documentación y de segmentación de los tipos de caracoles que hay en nuestro país. Ya, en la actualidad está en la librería española, se encuentra ahí a la venta. Y también lo tenemos para aquellos que lo quieran conseguir en forma digital en Amazon. Ah, en Amazon también. Ya, sí. ¿Hace cuánto lanzó el libro? ¿Perdón? ¿Hace cuánto lanzó el libro? ¿Hace cuánto tiempo ya está disponible? Está disponible más o menos desde hace un mes. Ah, ya está recién entonces. Sí, es reciente, sí. ¿Y va a tener nuevas publicaciones? ¿Va a tener nuevas publicaciones? Bueno, eso depende de si, como yo voy a seguir buscando caracoles. Parte 2. Sí, vaya uno a saber si de repente pueda tener una segunda edición. Tengo entendido que es inédito el libro porque no hay, o por lo menos no se ha presentado todavía libros que hayan identificado los caracoles exclusivamente de Ecuador. Y bueno, la costa ecuatoriana tiene uno de los ecosistemas más diversos del Pacífico Oriental. En ella también habitan numerosas especies, ¿no?, de moluscos, como usted mismo lo comentaba, que cumplen con funciones claves en el equilibrio marino. Y bueno, aquí en este libro vamos a poder ver, que lo van a encontrar en la librería española, toda una vida de un trabajo inédito que se ha realizado. Así que lo quiero felicitar por esa intención que le ha puesto a este libro, ¿no? Y que ya se puede haber publicado, doctor Eduardo Cornejo. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Hemos conversado con el doctor Eduardo Cornejo, autor del libro Caracoles del Ecuador. Nos vamos en un corte y ya regresamos.